Mi papá tenía un problema de alcohol. Mi papá estaba con un problema de alcohol debido a la situación que le pasó a mi mamá. Él no entendía, no sé qué es lo que sucedía, yo era muy pequeña, no entendía. Nosotros íbamos a lavar allí. Allí era donde lavábamos en nuestra antigua casa. Y llegó un momento en donde mi tío dice, bueno, aquí no van a entrar más. Así mismo dice. Hola mis amigos, bienvenidos nuevamente a Experiencias que Motivan. Hola Lisbeth. Hola Valentín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por tu invitación nuevamente acá. Bueno, estamos acá en este quinto podcast que lleva por nombre Sobreviví siendo huérfana. Bueno, queremos darles las gracias por todos esos comentarios que han hecho en el canal, a invitarlos a suscribirse, a compartir y que también se den un pasecito por ahí por TikTok, por Instagram y Facebook. Quedamos en capítulo anterior sobre el tema de una herencia que ustedes tenían. Pero antes de hablar de esta herencia, quiero decirles que esto no es más para usted que tiene hijos pequeños y de repente que Dios le dé bastante vida y salud, pero si usted se llega a enfermar, no cometa los errores que cometen muchos y después quedan los niños desprotegidos con personas que, bueno, te no obran bien. Entonces, para eso es que va este mensaje, no para hacerle daño, porque ya el daño ya se lo hicieron, pensaron que se lo iban a hacer, pero son unas mujeres fuertes, empoderadas, más bien las entrenaron. Tu mamá deja unos bienes. Mi mamá deja unos bienes, Valentín. Mi mamá deja dos bienes, una casa en la población de Barranca y una casa en la población de Temblador. Esos son los bienes que mi mamá deja. ¿Qué sucede con esos bienes? Porque ustedes se van y tu papá, para los muchos que estaban hablando del papá de Lisbeth, ¿qué era lo que tenía tu papá, Lisbeth? Mi papá tenía un problema de alcohol. Mi papá estaba con un problema de alcohol debido a la situación que le pasó a mi mamá. Entonces, eso fue lo que le sucedió a mi papá. Y bueno, con respecto a lo de los bienes de mi mamá, nosotros vivíamos en Barranca y nos mudamos a Temblador por la decisión que mi mamá y mi papá tomaron con respecto a lo de los hermanos de mi mamá, pues vamos a explicarlo así. Mi tío, el que me pagó los estudios a mí, le dice a mi mamá que quiere tenerla más cerca porque él vivía en Caracas. Entonces mi mamá decide con mi papá y se van a Temblador a vivir en esta fábrica. Era una fábrica con una habitación habitable, pero la fábrica estaba un poco abandonada. Mi mamá tuvo que mandarla a limpiar, hacer un viaje de cosas y hacer una casa nuevamente allí, en ese lugar. Es decir, que ya tu papá y tu mamá tenían una casa en Barranca. Correcto. Deciden irse a Temblador. Tu mamá pide traslado, porque tengo entendido que tu mamá también fue huérfana, pero también logró sacar una carrera como enfermera. ¿Qué sucede en realidad? Ya sabemos que tu mamá construye la casa. Era una herencia, pero era el terreno, y en esa fabricita que estaba ahí, que había una habitación. ¿Esa habitacioncita de quién era? Esa habitacioncita era uno de los hermanos de mi mamá, del otro tío. Ese tío fue el que hizo esa habitación y vivía allí. En ese momento, cuando nosotros llegamos, en este momento no puedo certificar bien, pero no recuerdo que él estaba allí, sino que eso estaba abandonado y por eso nosotros nos mudamos allí, a hacer toda esa casa, pues. Ok, ustedes construyen en esa casa, me imagino que era con una conciliación que hubo previa entre los adultos. Me imagino, porque acuérdate que yo era muy niña, había una reunión entre hermanos, ellos son tres hermanos, aclaro, tres hermanos, dos varones y mi mamá, entonces ellos llegan a una conciliación entre ellos tres. Mi mamá decide vivir allí, decide construir allí y decide hacer su vida allí con nosotros. Mi mamá se enferma, sucede toda esta situación y entonces es en ese momento, Valentín, que sucede lo del tema de la herencia, que mi mamá, como no, vamos a decirlo así, no acomodó esa situación con su hermano. Ajá, ya va, Lisbeth. Tengo entendido que en su lecho de muerte ya tu mamá tenía unas pequeñas discusiones con tu tío. Sí, mi mamá tenía unas pequeñas discusiones con él porque él no entendía. No sé qué es lo que sucedía, yo era muy pequeña, no entendía, yo estoy explicando lo que yo entendía en ese momento y mi mamá discutía con él y creo que era por ese tema.
Desde que como ella ya sabía que se iba, como te digo, las personas que están enfermas ya saben qué es lo que va a suceder. Entonces decía, mis hijas van a quedar, ¿qué van a hacer? ¿Qué se va a suceder? No sé qué pensó ella. No pensó que su hermano no fuera con ese corazón tan terrible, que a esa actuación que hizo con nosotros, pues. Tú te vas donde tu abuela, ustedes le daban vuelta a su casa. Nosotros íbamos a lavar allí. Allí era donde lavábamos en nuestra antigua casa. Lavábamos allí. Allí estaban todas las cosas de mi mamá. Desde hasta la ropa. Hasta la ropa interior tenía mi mamá allí. Y llegó un momento en donde mi tío dice, bueno, aquí no van a entrar más. Así mismo dice. Aquí no van a estar más. Aquí no las quiero más. ¿Y por qué él las corre? ¿Qué dice él para no darle acceso más a la casa? ¿Él le cambia cerradura a esa casa? Sinceramente no recuerdo, Valentín, pero sí sé que él nos saca definitivamente de allí y no nos deja entrar más allí. Y él se adueña de todo lo que hay en esa casa. Mueble, nevera, todo la vida por haber que había allí. Sin importarle qué iba a hacer de nosotros. Así estuviéramos donde mi abuela, esas cosas las había comprado mi mamá. Esas personas que de repente a esta altura de la vida tienen intriga, sus padres o ellos hicieron algo por ustedes. Sinceramente no recuerdo que hayan hecho nada. Todos vieron y ya listo, nada pasó ni nada. ¿Entiendes? El huérfano queda solo. Totalmente solo, parece mentira, pero así es. Totalmente solo, nadie intenta enfrentarse para defender a este huérfano, no. Y si es un hermano, si es un primo, menos. O sea, eso fue lo que yo vi, lo que te cuento de mi vida, pues lo que es mi experiencia. Con la enfermedad de tu papá, ¿quién queda con la guardacustodia de ustedes? Bueno, en este caso queda una tía, ¿verdad? Que ella es la que hace las movilizaciones, ciertas cosas, porque acuérdate que mi mamá fue enfermera, le debían unas cosas, y ella queda movilizándose y haciendo esas cosas. Y bueno, que quedamos de mi abuela y mi tía y así quedó todo, pues no sé. ¿Esa guardacustodia de ustedes le daba poder de repente para poder negociar ese bien? De repente sí le daba un poco de poder a esa persona. Y si no lo hizo, bueno, en su momento no lo entiendo porque no lo hizo y no quiero entenderlo ahora, pues entiende, porque ya pasó. Eso son cosas que ya pasaron y pues... ¿Y cuál es el mensaje sería para esos padres que están enfermos o si por casualidad se llegan a enfermar, qué deberían de hacer? Bueno, mi mensaje para todas esas personas padres que saben lo que les va a suceder, arreglen sus papeles, dejen el papel ya escrito. El papel habla por la persona, por esa personita menor de edad que queda. Habla por ellos, los defiende ese papel. Así que arreglen eso, arreglenlo, es importante. Ok, Lisbeth, hay otra cuestión. Vamos ahora a brincar para el caso de la tía, porque no vamos a decir que todo es negativo. Aquí hay un final feliz. Por eso, Valentín, dije que a los huérfanos también les suceden cosas lindas. No todo está mal. Entre las cosas lindas que te han sucedido a ti, ¿podrías nombrar algunas? A pesar de las cosas fuertes que viví, aprendí a defenderme como mujer, como persona, como ser humano. Y una de las cosas que yo aquí donde tú me ves, parece simple, pero yo aprendí a cocinar muy bien gracias a mi tía. Eso se lo debo a mi tía y a mi abuela, porque ellas me lo enseñaron. Mi tía, su manera rústica y su cuestión, como te conté y como les he contado, pero me enseñó eso y eso no lo puedo negar. Después que sucede esto, porque tú te alejas, formas familia, ¿qué sucede? ¿Cómo hay ese reencuentro con tu tía? Bueno, para contar rápidamente, este momento estábamos en una cola o una fila en unos chinos. En ese tiempo había mucha revolución en Venezuela para pelear por los alimentos. Mi tía se acerca y me hace este movimiento, me pasó la mano y me dijo, hola hija. Yo me sorprendí y la vi con aquella dulzura, te digo, y con aquella me transmitió su mirada de tranquilidad y de que quería acercarse. Sinceramente lo digo, en ese momento. ¿Tú crees que en ese momento que ella te busca era como para un disculpa, algo? ¿Qué te dice ella? Ella me dice, hija, quiero que regreses a la casa, quiero que vayas. Así me dijo. Y yo, bueno, la agarré, la abracé en ese momento. Estábamos las dos allí en ese chino, dijera ese chino, era un chino, un supermercado. Y tranquila tía, le dije, tranquila, sí voy a pasar por allá. Y bueno, yo veo que eso fue una manera de que ella empezó a recapacitar. Pasó muchísimos años, pero recapacitó. Y eso me dio mucha felicidad a mí, a pesar de todo. ¿Cuántos años como más o menos había pasado para que ella dio ese paso? Unos 10 años, 15 años, 10.
Eso más o menos. De ahí pasó, ella se sentía muy sola en su casa, me lo dijo, me lo comentó, y yo empecé a visitarle, a compartir con ella, nos íbamos a comer con ella en su casa, salíamos, Pero ¿cómo determinas tú observas que ella estaba sola, se sentía sola? Yo observo que ella siempre estaba sola en esa casa muy grande, por cierto, donde estábamos nosotros anteriormente, era la casa de mi abuela, estaba muy sola, casi ya no había muchas personas, porque antes éramos muchísimos y después ya casi no llegaba nadie. Y bueno, me ayudó a mí a acompañarle todo ese tiempo de ella. Tú ya cuando entrabas a la casa de ella, ¿tú sentías como que eso que observabas antes, que cuando llegaba alguien se malhumoraba, o tú veías ya que había alegría porque entraba alguien a la casa? Había alegría y estaba más tranquila. Mi tía cambió muchísimo, estuvo más tranquila. Tenía unas pequeñas cosas todavía, pero hizo bastante, el cambio fue para ella y ella se alegraba cuando llegábamos. Yo llevaba cosas de la casa, comidas y eso, y compartíamos allí con sus hijos, pues mis primos, y con ella. Y después yo estuve conversando con mis hermanas, las motivé a ellas a que mi tía había cambiado, que era una persona diferente, a que vinieran, y ellas empezaron a llegar también ahí, a donde mi tía, y a reunirnos, pues no todo es malo. Es decir, que a través de ti, tus hermanas como que ese dolor de esos maltratos como que vieron primero. Ellas liberaron ese resentimiento, porque a veces las personas empiezan a tener como un resentimiento, a crear, porque la otra creó pues eso. Y eso es lo que yo quiero que entiendan, que no hay que guardar rencor, no hay espacio para eso, para el resentimiento, para la tiranía, para la ira, para la falsedad tampoco, porque todo eso lleva una unión de cosas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo pido por este canal, que uno tiene que mejorar, estar y entonces, así pues, con aquello, como que esperando a ver qué dicen. No, sino buscar de abrir espacios de paz, de tranquilidad, porque no todas las cosas son malas, Valentín. Según la investigación que sucede, a un año de que tu tía te busca, ella cae en una enfermedad, una terrible enfermedad. Sí, mi tía se enferma, mi tía estuvo muy mal, estuvo que ir a Maturín, nosotros estuvimos con ella siempre, y no es que quiero decir allí que estuve, que la ayudé, no, yo me siento feliz de haber estado con ella, de haber compartido con ella, con sus hijos, mis primos, y mi hermana menor también estuvo en ese momento en Maturín. Ella estuvo en su casa, ese tiempo que no compartimos con ella, hasta el final. Se podría decir, Lisbeth, ella en ese momento entendió que ustedes en realidad eran sus hijas. Ella entendió que éramos sus hijas y así nos comportamos las tres. Las tres, te digo porque hablo por mis hermanas, porque eso fue lo que noté. El acompañamiento al médico, ese tipo de cosas que se hizo con cariño. Hasta el entierro. Sí. Todo, o sea, todo con ella hasta el final. Porque no hay que tener, como te vuelvo y te digo, hay que abrir su mente, no hay que encerrarse en las cosas negativas. Y si la otra persona da el paso, porque si tú das 1000 pasos y la persona no cambia, no se puede. Pero si la otra persona dio el paso, bueno, ¿por qué no, verdad? ¿Por qué no hacer la diferencia? Acá eso es lo que queremos nosotros a través de experiencias que motivan, de que usted dé el paso, de que usted pueda cambiar. No esperen, igual que muchas tías, así como de Lisbeth, al lecho de la muerte, porque me imagino yo que ella ya se sentía algo en su cuerpo, y a un año de partir la buscan y busca de reconciliarse de una manera que era irreconocible. Exacto. Ella cambió muchísimo y yo sé que está en paz, está tranquila donde está. Y quiero decir que la quiero mucho, que siempre va a tener unas hijas igual. Nosotras tres, pues, hablo por mis hermanas también. Y con respecto a tu tío, ¿cuál es el mensaje para él? El mensaje para él es que hay un tiempo todavía para cambiar las cosas, así como el ejemplo de mi tía, para cambiar y para hacer las cosas diferentes, para no seguir haciendo cosas que no son correctas, pues. Sí, que él tiene el tiempo para cambiar todo esto. Exacto. Allá están tus hermanas aún en Temblador, ¿verdad? Mis hermanas están en Temblador, la otra está en Maturín. Ellas no van a guardar ese espacio, creo yo, para ese rencor. Si hay un cambio, uno tiene que disponerse también a disculpar, porque el que perdona es Dios, Valentín. Entonces, a disculpar y a que haya paz, a que haya entendimiento. Que no te impida
las cosas materiales no pueden impedirle a uno no disculparse, no perdonarse mutuamente. Las cosas materiales se acaban, todo se termina. Así que, ¿por qué pelear por eso? O sea, no lo entiendo, pues ya que ya ha pasado, digo yo, el momento de las cosas. Así que niñas, niños, la solución no es irse con un marido, como se dijo, o caer en la delincuencia. Sigan estudiando con esfuerzo. Mientras más le digan que ustedes no pueden, ustedes sí pueden. Tú puedes ser una Lisbeth, tú puedes ser, mira, astronauta, todo lo que tú te propongas, niña, niño, tú lo vas a lograr. Entonces, nos despedimos. Bendiciones para todos ustedes. Hasta luego. Hasta luego.